Mientras Pakistán enfrenta una de las peores tragedias climáticas de su historia, inundaciones que borran pueblos enteros, carreteras convertidas en ríos y millones de personas desplazadas, surge desde África una propuesta que podría marcar un antes y un después. Las imágenes son desgarradoras: familias enteras sobre techos improvisados, ganado flotando a la deriva, campos que hace semanas prometían cosechas y hoy son mares de barro. La desesperación se mezcla con la impotencia. Sin embargo, entre tanto caos aparece una chispa de esperanza, una idea tan simple como poderosa, y no viene de una potencia extranjera ni de un despacho lleno de asesores. Viene de un hombre que conoce el dolor de ver su tierra ahogarse: Ibrahim Traoré, el líder que transformó la adversidad de Burkina Faso en una lección de supervivencia y sabiduría. Su país también conoció la furia del agua desatada. Lluvias torrenciales arrasaron aldeas, los ríos rompieron sus márgenes y el suelo, incapaz de resistir, se convirtió en un lodazal sin vida. Pero de aquella destrucción nació una idea que cambió todo: usar la propia fuerza de la naturaleza para salvar a la naturaleza misma. Traoré entendió que las soluciones no siempre están en la tecnología más costosa, sino en la inteligencia de lo sencillo. Mientras el mundo gastaba millones en muros de hormigón que se rompían con cada temporada de lluvias, él y su equipo decidieron desafiar la lógica tradicional. ¿Y si la respuesta no era resistir al agua, sino aprender a convivir con ella? ¿Y si, en vez de erigir barreras frías e inflexibles, se podían construir defensas vivas, capaces de absorber y disipar su energía? Fue ese pensamiento el que dio origen a una revolución silenciosa en Burkina Faso. Una revolución que hoy podría ofrecer a Pakistán una nueva esperanza frente al desastre. La solución que nació de aquella crisis era tan simple que muchos al principio no la tomaron en serio, pero fue precisamente esa simplicidad su mayor fortaleza. En lugar de recurrir a costosos materiales importados o a maquinaria que el país no podía mantener, Traoré propuso mirar al suelo, a los desechos que nadie valoraba. Montañas de neumáticos viejos, abandonados junto a las carreteras o quemados a cielo abierto, se convirtieron en la clave de su plan. Los ingenieros comenzaron a apilarlos en filas ordenadas, formando una base flexible y sólida a la vez. Dentro de cada neumático se vertía hormigón y entre las capas se añadía tierra compactada. El resultado fue una estructura viva, con la capacidad de absorber los golpes del agua sin quebrarse. Cuando el torrente impactaba con toda su furia, los muros ya no se partían. Cedían lo justo para sobrevivir, amortiguando la presión y disipando la energía. Aquello que antes era basura contaminante se transformó en un escudo ecológico, en una muralla elástica entre el caos del río y la vida humana. Los resultados fueron tan impresionantes que los escépticos se quedaron sin argumentos. Aldeas que antes se inundaban cada temporada permanecieron en pie. Los cultivos sobrevivieron. Los caminos no desaparecieron bajo el barro y por primera vez en años, el agua dejó de ser un enemigo. Los mismos torrentes que antes destruían ahora se canalizaban hacia embalses, riegos o pequeños generadores hidroeléctricos que daban luz a comunidades enteras. El desastre se convirtió en oportunidad. Traoré comprendió que aquel modelo económico, sostenible y profundamente humano no debía quedarse en Burkina Faso. Por eso, hoy lo propone para Pakistán. Su plan no es solo construir diques con neumáticos, es cambiar la forma de pensar frente al agua, reutilizar lo que se desecha, combinar ciencia con ingenio popular y, sobre todo, devolver al pueblo el poder de reconstruir su propio destino. Pero Traoré no se detuvo ahí. Para él, levantar muros era solo el primer paso, una solución temporal dentro de un problema mucho más profundo. Su visión apuntaba a transformar no solo la infraestructura, sino también la mentalidad de los pueblos que viven bajo el azote de las lluvias. No basta con resistir el agua, dijo en una de sus conferencias, hay que aprender a escucharla. Por eso, además de los diques reforzados con neumáticos, diseñó un plan integral que combinaba sostenibilidad, educación y tecnología al alcance de todos. En Burkina Faso, una vez levantadas las defensas, se dio inicio a la segunda fase, darle un propósito al agua. Lo que antes se perdía en el desierto o destruía los cultivos, comenzó a ser recolectado meticulosamente.
se excavaron lagos artificiales, se restauraron reservorios naturales y se crearon canales de captación en las zonas más bajas. Durante la temporada de lluvias, el agua corría hacia esos embalses, llenando depósitos que se convertían en pulmones azules del país. Y cuando llegaba la sequía, esos mismos lagos devolvían la vida, regaban los campos, abastecían aldeas enteras y movían pequeñas turbinas hidroeléctricas que iluminaban las noches rurales. Lo asombroso no fue solo la ingeniería, sino la filosofía detrás de ella. Traoré cambió la narrativa del agua, la convirtió de enemiga en aliada. En lugar de temer las tormentas, enseñó a su pueblo a recibirlas con gratitud. El agua no destruye por maldad, destruye cuando la abandonamos, dijo una vez ante miles de campesinos. Así, su estrategia no fue detener la lluvia, sino domesticar su fuerza, guiarla y transformarla en alimento y energía. Ahora, ese mismo pensamiento se ha trasladado a Pakistán. En un país donde cada monzón deja cicatrices profundas, Traoré propone un cambio radical: crear redes de embalses, estanques y canales de absorción en cada provincia, de norte a sur. De este modo, el agua que hoy arrasa con los pueblos podría transformarse en una bendición permanente. En Sindh, Baluchistán y Punjab, los desiertos podrían reverdecer, las cosechas, antes inciertas, volverse estables, y las comunidades más seguras frente a los caprichos del clima. Y su visión no termina ahí. Pensando en el futuro, Traoré impulsa también el uso de pozos de recarga subterránea, grandes estructuras capaces de guiar el agua de lluvia hacia los acuíferos agotados. Cada gota filtrada sería una inversión a largo plazo, el renacimiento del agua subterránea, el escudo contra la sequía. En un tiempo donde la crisis hídrica amenaza a millones, su propuesta es clara: no dejar que una sola lluvia se desperdicie. Según Traoré, el futuro no pertenece a quienes intentan dominar la naturaleza, sino a quienes aprenden a caminar junto a ella. El agua no se detiene con muros, dice, se guía con inteligencia. Donde el resto del mundo ve desastre, él ve posibilidad. Donde otros ven ruina, él ve un nuevo comienzo. Para Traoré, una colina árida puede ser un futuro bosque, un neumático abandonado puede convertirse en el corazón de una barrera protectora, y un pueblo golpeado por la tragedia puede transformarse en el ejemplo más poderoso de resiliencia humana. En su mirada no hay fatalismo, hay propósito. Cree que el verdadero tesoro de una nación no se mide en petróleo, oro o cemento, sino en la capacidad de su gente para reinventarse cuando todo parece perdido. Por eso, en Burkina Faso, decidió que el cambio no debía venir solo desde los despachos del poder, sino desde las manos del pueblo. Invitó a todos, hombres, mujeres y jóvenes, campesinos y maestros, estudiantes y soldados. Les entregó palas, semillas y esperanza. Juntos construyeron diques con neumáticos, limpiaron cauces olvidados y plantaron miles de árboles a lo largo de los ríos resecos. Aquello no fue solo un proyecto ambiental, fue una escuela de conciencia colectiva. En cada aldea, las jornadas de trabajo se convirtieron en celebraciones. Los niños llevaban agua, las mujeres organizaban la comida, los ancianos compartían su sabiduría ancestral sobre las lluvias y los suelos. La gente empezó a comprender que cuidar la tierra no era un gesto simbólico, sino un acto de supervivencia, de dignidad y de amor propio. Burkina Faso no solo estaba reconstruyendo su geografía, estaba reconstruyendo su espíritu. Y ese es precisamente el mensaje que hoy Traoré envía a Pakistán. La salvación no vendrá del extranjero, sino del esfuerzo conjunto de su gente. Ni las potencias, ni las promesas, ni los préstamos pueden detener la furia del agua si el pueblo no se une. Los muros pueden agrietarse, dice, pero un pueblo consciente no se quiebra. Si agricultores, estudiantes, familias y comunidades deciden levantarse hombro a hombro, ningún río, por indomable que sea, podrá arrebatarles su futuro, porque la esperanza, cuando se siembra entre todos, se vuelve más fuerte que cualquier corriente. Traoré lo ha dicho una y otra vez, con esa voz firme que mezcla convicción y sencillez. Cada gota que hoy destruye, mañana puede dar vida. Solo necesitamos el valor de usarla sabiamente. Para él, el agua no es un enemigo a contener, sino una energía a comprender.
Y por eso, además de los muros de neumáticos y los lagos artificiales, su propuesta se sostiene sobre una tercera gran columna, los bosques protectores. No se trata solo de plantar árboles, sino de devolverle al suelo su memoria verde, esa red de raíces que sujeta la tierra, filtra el agua y apaga la violencia del viento. En las montañas, los nuevos bosques actúan como diques naturales. Cada árbol es un guardián silencioso. Su tronco frena el agua que baja con furia, sus raíces la conducen hacia el subsuelo y su copa crea sombra, reduciendo la evaporación. En las orillas de los ríos, esas mismas raíces se entrelazan, formando una muralla viva que impide que la tierra se desmorone y que las corrientes devoren los márgenes. Cada raíz se convierte en un escudo contra el desastre, cada hoja en una promesa de equilibrio. Burkina Faso ya lo comprobó. En los lugares donde antes el barro lo cubría todo, ahora crecen campos fértiles, donde los ríos arrasaban aldeas, hoy se escuchan los cantos de las aves, donde reinaba la ruina, ahora brilla el verde de la esperanza. El paisaje cambió, pero también lo hizo la gente. Los campesinos que antes huían de las tormentas, ahora las esperan, porque saben que de ellas nacerá la vida. Pakistán también puede lograrlo. Si adopta estas medidas, diques de neumáticos, lagos artificiales, pozos de recarga, reforestación masiva y limpieza de cauces, el país no solo sobrevivirá a las lluvias, aprenderá a vivir en armonía con ellas. Las inundaciones dejarán de ser una maldición y se convertirán en una bendición controlada. El agua dejará de ser miedo para volver a ser esperanza, porque como dice Traoré, no hay nación pobre cuando su gente aprende a escuchar la voz de la tierra. Así, lo que hoy parece una maldición puede convertirse en una bendición. Y como dice Ibrahim Traoré en cada discurso, la naturaleza no castiga, enseña. El verdadero error no es la tormenta, sino no aprender de ella. Nazarín, la decisión está en nuestras manos, seguir lamentando la destrucción o empezar a construir la esperanza. Porque si Burkina Faso pudo convertir el agua en vida, entonces Pakistán también puede hacerlo. Solo hace falta creer, actuar y nunca volver a rendirse ante la tormenta.